Buenas queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Surupuna Woman. En esta novena sesión de la Escuela de Comunicadores del Pueblo Wayuu, estaremos con ustedes mi compañero Luis Fuenmayor y mi persona Luzbeidi Monterrosa. Buenas Luzbeidi, claro que sí, estamos hoy en el programa Surupuna Woman desde Manaure o Acuaru como se conoce ancestralmente. Y en esta oportunidad hablaremos acerca de la explotación de la sal, ya que hablar de sal es hablar de Manaure. Y de allí deviene que se conozca como la capital salinífera de Colombia. Sabemos que el proceso de la sal se hace de dos maneras, una industrializada por medio de Sama y otra de manera artesanal por nuestra población Wayuu. Pero para profundizar más sobre el tema estaremos mostrando un reportaje de nuestro compañero Víctor Herrera. Manaure es un municipio que por su posición geográfica se asienta gran cantidad de sal. Los primeros explotadores de sal fueron los indígenas de esta región, de esta zona, quienes recolectaban la sal con vasijas y las negociaban con otros indígenas de otras zonas por medio del trueque. Japan Skaita, no se ne tu cuenta, no te voy a la Japan Skaita, no hay cacaxia, na guana hawan samai, na guana hawan sapameras, na guana suma ekusa, suma na shensa, dice ichima, kana ichesha na guayuca nos chiro, tuyare, ahí está guacana. Él es nuestro hermano Wilson. ¿Cómo estás, Wilson? Ana Shivarecho. Wilson, da secretamente Shivare. Chica, hokot chapti chica, suru chito en shiarar, hamos chic guay peare he. Ustedes nosotros haré. Chicas, carros, nosotros que me han dado que me yo ya. Cargas y carne corrido. Y leñar, allá no se hace chistón de que me. Ya. Ya ne voy aburrido ya sac, no voy what se va mar Michael he. Michael es. Ya. Era todo y su coche en chica. Vamos a ver, vamos a tirar carga o nebias, que después las casi vaina. Así o ne. Cojo una más todo. Vamos a ver, la tanga seca y mozza una matelo. Ahí estaba en ese y rento ya está en casa ne. Ese es un como por neco. Good. Ya. Ahora sí o sí ya está en ese en tu coche acá. Anta es bueno, es un antes más guata más, no se careo. Kare. Tai rap kaika. Ya ne hari kan hot so pa chico. No es anta ari como que chapale ari que la gol, sí. Makas junto ni hosto hari una kari. Chapa sa una mata una. Ya. Nada eso le chon. Las altas temperaturas y las pocas precipitaciones que se dan en esta zona es lo que hace que en Manaure se asiente gran cantidad de sal. La sal se cristaliza de manera muy rápida gracias a unos orgánicos llamados salmueras, que son los que cristalizan, son los que logran que se endurezcan los cristales de sal, y esas salmueras se producen en grandes cantidades en los mares de Manaure. Por eso es que, como dije antes, Manaure es un gran asentamiento de sal. Me llamo Libardo Antonio Rosado Gómez, soy gerente de las Salinas Marítimas de Manaure, Sama Limitada. Cuando el Estado colombiano intervino las salinas,
o desarrolló la explotación de sal, produjeron unos grandes daños a los territorios indígenas. Fue cuando iniciaron los dueños de territorio una serie de reclamaciones al gobierno nacional, lo cual conllevó a que el gobierno nacional y la comunidad guayú, ancestralmente dueña de territorio, se sentaran en una mesa de diálogo y constituyeran un acuerdo entre el gobierno y la comunidad guayú. Dentro de dicho acuerdo establecieron o autorizaron la creación de una empresa de economía mixta. Fue dicho acuerdo la carta de navegación para que hoy existiera SAMA. SAMA también está organizada o está conformada no solamente por los dueños de territorio sumanchí, sino también por Guayá Guayú, que es una asociación de derechos privados. Está la asociación Asocharma. Asocharma está conformada por los dueños de charcas paralelas que estaban fuera del complejo industrial, y lo cual con esa asociación lo que se buscó en su momento es la articulación de esas charcas a todo el complejo de las salinas de Manaure. Asimismo también está conformada SAMA por el municipio de Manaure con un 24% de las cuotas sociales. Para ustedes reportó desde las instalaciones de SAMA, Víctor Manuel Herrera Cohen, en el marco de la 9ª sesión de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú. Tichica, Chespina, Caguaya, Tichica, Chiajachitka. Ekira Coixan Caspuchuaya. Nos vamos de Manaure agradecidos con su gente y la hospitalidad que nos mostraron durante la realización de este trabajo. Claro que sí, Luis, nos sentimos muy dichosos de conocer más sobre nuestro territorio guayú, en esta ocasión en el municipio de Manaure. Nos sentimos contentos de poder mostrar este producto gracias a la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú y la red de comunicadores Butchimajana. Será hasta una nueva programación.